Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. Hoy os voy a contar una historia de una forma un poco más especial. Hoy vamos a tener una entrevista con uno de los dioses, no del Olimpo, pero bueno, ya lo veréis dentro de poquito. La cosa está en que en el anterior capítulo se estuvo hablando sobre el reinicio de la humanidad, cómo los hijos de Prometeo y Epimeteo sobrevivieron y tirando piedras por encima de sus hombros crearon a los nuevos hombres y a las nuevas mujeres. Pero claro, toda esa humanidad que hubo antes tuvo que ir a algún sitio y fue a parar al inframundo. Había más almas que en la cola del paro. Entonces, aquí es donde entran las diferentes posiciones y los diferentes lugares en donde fueron las almas. Y en este capítulo os vais a enterar. Así que hoy, en Historias del Elíseo, he conseguido sentar frente a mí al que menos habla, pero al que más se le ha malinterpretado. El regente del mundo invisible, el que no buscó un trono, pero no lo aceptó con la misma dignidad con la que otros empuñaron rayos. Hoy tengo ante mí a Hades, al dios del inframundo, y vengo a preguntarle por algo más que su reino. Vengo a preguntarle por su mujer, por su amor, Core, o más conocida como la reina Perséfone. Así que quedaos, sentaos y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Elíseo. Así que bueno, pues recibamos al dios del inframundo, el señor Hades. Buenas. Hola, Hades. Bueno, como más o menos estaba contando antes, quería hablar sobre el tema que todo el mundo le aflige, el tema de Perséfone, el amor de tu vida. Entonces yo sé que has esperado mucho para hablar, Hades. Gracias por estar aquí. Tampoco estoy muy seguro de si quiero hablar. Pero bueno. Perséfone confía en ti, así que supongo que no hará mucho daño. Bueno, gracias sobre todo por estar aquí. La verdad que es algo que me enorgullece, tener a un dios. Bueno, lo dejo ahí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ella, ¿vale? O sea, del mito que siempre surge ahí o del rapto, aunque me consta que para ti no lo es, ¿no? No, porque ser no lo es. Son dos cosas distintas. Vale. No sé, ¿cómo consideras tú que es actuar conforme a lo que el destino te dice, a lo que estás llamado a hacer? ¿Cómo llamas tú a eso? Bueno, pues no sé, podemos llamarlo destino o designio, ¿no? Es una obligación. Ah. Mucho se habla del mito, del rapto, de todo lo posterior, pero cuando se repartieron partes del mundo, nadie quería la oscuridad, y por mucho que mi hermano diga que fue al azar, acabó él teniendo el Olimpo y Poseidón los mares. Así que el inframundo necesitaba un regente. Sí, más bien fue como una obligación, ¿no? Sí. ¿Y a Perséfone se la obligó a quedarse aquí o...? No. Mucho se habla de que su madre tiene una pena grande y cómo destruyó los campos y la hizo volver con ella, pero ¿alguien le ha preguntado a Perséfone? Bueno, o sea, yo he hablado con ella y tal, y a ver, no lo pinta tanto como Yo lo sí la pinta. pregunté. A lo mejor no el primer día ni el segundo, pero la pregunté. Vale. Y se quiso quedar. Eligió quedarse. Bueno, antes de seguir, Eliseo, Perséfone me dio esto para ti. Ya sabes que ahora no está. Sigue siendo invierno en el inframundo. Dijo que sabrías cuándo leerla. Y creo que ahora es buen momento para hacerlo. Bueno, aquí lo veis que pone para ti, contador de historias, Perséfone, ¿vale? Y bueno, esto es una granada, que bueno, ya hablaremos de la granada un poco más adelante. Joder. Y bueno, pues, a ver, la puedo leer, ¿no? No sé, vale. Supongo. Vale, a ver. Mi querido Elisio, lamento no poder estar presente contigo hoy. El invierno se ha acabado y la llama de Deméter, mi madre, se vuelve más intensa. Ella no entiende lo que encontré aquí abajo. Quiero contarte algo que nunca le he contado a nadie con palabras tan claras. La primera vez que descendí al inframundo, todo me pareció ajeno.
como si el mundo entero se hubiese olvidado del color. Caminé entre sombras, pisando un suelo que no correspondía a mis pasos. Hades no dijo mucho, él nunca dice mucho al principio. Pero sus ojos no eran de un carcelero, eran de alguien que había pasado toda su eternidad esperando a alguien que pudiera comprenderlo. Y cuando me ofreció las semillas de granada, no lo hizo como un truco, me habló con franqueza, me dijo, si las tomas, no podrás volver del todo, pero si no lo haces, nunca entenderás este lugar. Y las tomé. Él me la advirtió y yo decidí quedarme, al menos una parte del año, porque el inframundo contigo y con él también es hogar. Wow. Al principio todo era gris, no había distinciones entre quienes llegaban. Hombres justos, tiranos, artistas, asesinos, todos caminaban por igual en la penumbra de los campos sin nombre. Fue entonces cuando, en un arranque de melancolía y deseo de belleza, hice brotar las flores que conocía del mundo de arriba, los asfódelos. Así nombré este campo, Campos Asfódelos, por la flor que crece incluso sin sol. Pero fue después que llegaste tú. Con tu voz, Elisio, con tu manera de contar historias a las almas perdidas, las flores no solo florecieron, sino que empezaron a cantar. Las ánimas, antes mudas, reían, lloraban, recordaban, y nunca antes vi tanto consuelo en un rincón del inframundo. Por eso, un día, tomé la decisión. Este lugar se llamará Los Campos Elíseos. Ya no solo por tu nombre, sino por lo que representas, porque das sentido al descanso, porque entre todos los muertos tú has sido el único capaz de hacer que el olvido no sea castigo, sino alivio. Gracias por quedarte, con afecto eterno, Perséfone. ¡Wow! La verdad es que hacía siglos que nadie decía unas palabras tan bonitas hacia mí, pero gracias. Esto me lo guardaré. Lo dejaremos por aquí y ya lo analizaremos en otro momento. Sigamos con... Las preguntas. Sí, eso es. Adelante. A ver, te quería preguntar, Hades, ¿cómo comenzó todo realmente? O sea, ¿fue un rapto? ¿Fue amor? ¿Fue un error? Rapto no fue. Uh-huh. Eso desde el principio. Y sí, supongo que fue amor. Te hablarás con mis hermanos y te darás cuenta de que para ellos el amor no es más que un deseo, pero para mí era algo más. Cuando la vi fuera, paseaba, andaba y a cada paso florecían campos. Uh-huh. Core era esa luz que necesitaba en este mundo. Y cuando llegué a la tierra no fue a través de cadenas, sino de palabras. Se lo conté. O sea que entonces tú no la raptaste como tal. Le dije que podría mostrarle un mundo que nadie más podría mostrarle. Y ella accedió. Sí. Lo que pasa es que a Deméter siempre le costó mucho que su hija se separara. Y pues se contó ese mito, ese rapto que nunca fue un rapto. O sea, para poner el contexto a la gente que nos está viendo ahora mismo, vamos a decir que Deméter es la madre de Perséfone, ¿vale? Deméter, la diosa de la agricultura para todos. Pues Zeus, tu hermano, como siempre le gusta poseer todo, ¿no? Sí. Pues se acabó acostando con tu hermana, Su Deméter, hermana también. su hermana también, y al final pues tuvo a Perséfone. O sea, según otros mitos órficos y tal, Zeus se acostó con otra persona del inframundo y tuvieron a Perséfone, pero bueno, creo que más bien es así. Entonces... De las pocas cosas bellas que ha creado Zeus. Sí. En eso te doy toda la razón, sinceramente. Entonces, por lo que yo tengo entendido, o sea, que tú no la mentiste para lo que iba a suceder, No. le dijiste lo que iba a suceder, Sí. y ella bajó por voluntad propia, ¿no? Ella aceptó, aunque fuera solo por curiosidad al principio. Vale. Y entonces una cosa que se pregunta también la gente es que ¿no hubo un engaño con el tema de una granada? No. Se la ofrecí, sí, pero también le conté las consecuencias de tomarla. Ella fue quien accedió. Decidió estar un tiempo fuera y decidió estar otro tiempo dentro. Uh-huh.
El inframundo nunca ha sido una cárcel para ella y nunca lo será. Y ese Granada lo único que hizo fue proporcionarle la posibilidad de conocer mi reino. O sea que básicamente la amabas con todas las consecuencias y era un amor libre. Que tú lo ofreciste, ella quiso tomarlo. Podría decirse. Vale. Fue un amor que se fue dando. Y quería preguntarte, Hades, ¿cómo fue la primera vez que vivisteis juntos aquí en el inframundo? Los primeros días al menos sí que fueron más extraños, más silenciosos. No hablábamos tanto, no encajábamos. Creo que tampoco tenía el coraje de hacerlo, ¿no? Pero poco a poco empezó a cambiar. Se empezó a interesar más por el inframundo y dejó de intentar salir. ¿Veis? O sea que ahí más o menos es cuando creo que ella, como me ha explicado en la carta, ahí fue cuando empezó a crear esas flores que se llaman los asfódelos, ¿no? Que pueden crecer sin luz solar. Y ahí fue la que la vistes, ¿no? Y entonces ahí fue cuando supiste que la amabas. Fue el día que la vi arrodillada en los campos, creando flores. Supe entonces que había echado raíces. No se quedaba por resignación, se quedaba por curiosidad o quizás incluso amor. Y fue ahí cuando lo supe. Supe que la amaba. Claro, supongo que tú siempre has pensado que en el inframundo iba a ser todo malo y oscuro, pero ahí fue cuando ella te hizo equivocarte, ¿no? A la hora de crear esta nueva vida aquí, ¿no? Me hizo saber que en el inframundo también podía haber amor. Vale, pero y como pregunta es, ¿esto a Zeus, a tu hermano, y a Deméter? O sea, ¿cómo les pareció? No, eso es otro tema importante. Porque para los vivos, claro, el mito es el rapto, el separar a Perséfone de su madre y llevármela al inframundo, pero nadie sabe que mi hermano Zeus me dio ese permiso también. Me dio el permiso de acercarme a su hija. O sea, la única condición que le puse para encargarme de los muertos fue que tuviera una reina. Y él me ofreció a Perséfone. Wow. O sea que entonces realmente la historia fue así. O sea que tú fuiste a Zeus a decirle que básicamente necesitabas una reina para reinar en el inframundo, ya que te había obligado a estar allí, ¿no? Por esa... Él nunca me obligó. Pero yo supe que tenía que cumplir un papel. Y fue el único papel que había libre. Vale, y entonces, claro, si Zeus ganó el trono en el Olimpo, Poseidón los mares y tú, o sea, a ver, estabas en el inframundo, tampoco es que hay cosas bonitas ahora, es verdad, pero en tiempos cuando bajaste, tú realmente ¿qué ganaste al estar aquí? Nada. Un reino más del que encargarme. La única bendición que sí que tuve fue Perséfone. ¿Y Deméter? ¿Tu hermana Deméter bajó alguna vez a intentar nunca. recuperar...? Nunca cruzó el umbral. Fue una guerra de raíces, de hambre, de ver quién aguantaba más. Vale. Bueno, aquí lo que quiero contarles a ellos es lo que ocurrió en el transcurso de estos acontecimientos fuera del inframundo. ¿Vale? O sea, os voy a contar básicamente lo que ocurrió en el mundo terrenal mientras ocurría este suceso en el inframundo. Lo que ocurrió fuera fue: la tierra crujía seca, los campos se partían como la piel sin agua y los árboles, que solían cantar al viento, estaban mudos. Nada crecía, nada se recogía, nada florecía, porque Deméter buscaba y mientras buscaba, maldecía. Enviaba gritos por los valles, enviaba sombras por los caminos, se disfrazó de anciana, de mendiga, de pastora y preguntó a todos. Y dijo: ¿habéis visto a mi hija, a Core? Porque ese era su nombre antes de que el Hades la renombrara Perséfone, Core, que significa doncella. Y como nadie respondía, Deméter se enfadó con todo, y con los hombres, con las bestias, incluso con los dioses. Por lo tanto, al ver que su hija no estaba, pues el mundo empezó a morir. Y esos pequeños hombrecillos y mujercillas que el señor Zeus tenía a su disposición empezaron a morir y empezaron a caer en el inframundo. Y claro, aquí es otra oleada más de almas que bajan al inframundo y hay que intentar organizar. Lo que te iba a preguntar
señor Hades, nunca sentiste su ira? No, no, claro que sí. A ver, no bajó en persona, pero cada día llegaban sus suspiros. Era como escarcha en los huesos de los muertos. Los ríos se volvían ceniza y Perséfone lloraba. Aunque nunca me lo dijo, la notaba más delgada, como si su madre la estuviera arrancando desde lejos. Vale, entonces fue el mismísimo Zeus quien empezó a preocuparse en este momento, porque claro, si sus pequeños Funko Pops Warhammer estaban muriendo porque los sacrificios cesaron, claro, ya no había grano para las ofrendas, ni vino, ni flores, y el olor de la adoración se extinguió. Y ya sabéis cómo son los dioses con eso. Bueno, los dioses del Olimpo menos Hades. Si no los adoraban, se marchitaban, y Zeus podía soportar muchas cosas, pero no que le olvidaran, porque ya sabéis que el ego de Zeus es bastante grande. Así que finalmente ordenó que se encontrara Core. Que alguien mire en el cielo, dijo Zeus, que me digan qué pasó. Y así fue como sucedió, cómo acudió a Helios, el titán del sol, que lo ve todo desde las alturas. Y Helios, pues, no dudó. No os hagáis los tontos, dijo en voz clara y sin titubeos. Fue Hades, se la llevó con su carro negro y Zeus lo sabía, lo aprobó. Y se hizo el silencio en el Olimpo, porque cuando el sol acusa no queda sombra donde esconderse. O sea que ocurrió que básicamente Helios se lo contó a todos los olímpicos y ahí fue en el momento en el que todos los olímpicos se enteraron de que Zeus había hecho un pacto contigo. O sea que Zeus ya sabía que tenías a Perséfone. Hombre, claro que sí. No pasa nada entre los dioses. Da igual. No pasa nada entre los dioses sin que Zeus lo sepa. Lo que no sabíamos es que Deméter desataría su ira contra el mundo. Ni Zeus lo sabía. Ya. Bueno, o sea que aquí tú quítate lo que quieras, estás en tu casa. Lo sé. Vale. Bueno, si os habéis estado enterando en los vídeos que tengo en TikTok y en Instagram, os cuento más o menos por qué tengo yo esta casa, por qué vivo aquí y Sí, de lo que formo. sí. Vale. Bueno, os voy a contar. Al principio el inframundo era sereno, era frío. Sí, pero también era tranquilo, como una biblioteca sin relojes. Las almas de los antiguos reyes se sentaban a conversar con los poetas y el eco del pasado resonaba como un canto suave. Pero entonces empezó la avalancha. Llegaban por decenas, luego por cientos y por miles. Algunos no sabían ni cómo habían muerto. Solo sabían que todo allí arriba se había secado, que las mujeres enterraban a sus hijos en campos de polvo, que los ríos eran solo grietas en la tierra y que los dioses no respondían. Claro, ¿cómo van a responder? Porque básicamente estaban intentando buscar todos a Perséfone, a Core. Pero es ¿Qué? curioso, ¿verdad? Que con todo este sufrimiento sea yo el malo de la película. Bueno, ahí sí que ahí un puntito para ti y un puntito a la boca. La verdad es que tienes toda la razón porque, claro, al fin y al cabo ninguno de los dioses estaba haciendo nada, simplemente buscando a Perséfone. Pero claro, ahí en ese momento para ellos tú eras un poco culpable porque la habías hecho desaparecer y bueno, ahí es donde supongo que empezó el mito del rapto, ¿no? Que todos no estaban allí. En ese momento, cuando todas las almas estaban bajando al inframundo, yo no entendí qué realmente estaba ocurriendo, ¿vale? Porque aún no conocía yo bien a los dioses y aún no sabía cómo podía doler su indiferencia, ni su amor, ni su ego, ¿vale? Hasta que oí el rumor entre las almas. Deméter busca a Perséfone, está perdida y el mundo se muere. Claro, yo al escuchar eso pues no entendía mucho, pero claro, lo único que estaba intentando es organizar a esas almas e intentar tranquilizarlas con mis historias. Así que en ese momento, Hades, ¿qué es lo que ocurrió? Pues la verdad es que Zeus mandó a Hermes. Sí, el único que todos escuchamos, ¿no? Que se puede cruzar sin que lo detengan y sí, apareció ante mí. O sea, porque aquí, o sea, lo que quiero decir, para que lo entendáis, Hermes es uno de los únicos que puede cruzar entre los dos mundos, el de los vivos y los muertos, porque es el que ayuda a Tánatos, otro de tus trabajadores aquí, a llevar a los muertos. Y luego ya está Caronte, que en el capítulo anterior os enseñé los distintos dracmas que había para poder sobornar al barquero. Entonces, pues bueno, por eso supongo que tú dices eso. Procura no volver a cortarme, ¿vale? Perdón. Bueno, entonces Hermes apareció.
Y no lo exigió, simplemente propuso, ¿no? Y Perséfone debía elegir Ujú. si irse o quedarse. Perséfone tenía que decidir. Y la llevé al lago de obsidiana y bueno, ya lo sabrás, ¿no? Pero allí, bajo los sauces marchitos, le Ujú. ofrecí una fruta, Ah, una granada. Solo una. Se cuenta muchas veces que le di varias, pero no. Solo una. vale, o sea, a ver, una granada, realmente la granada, o sea, como que tiene esas semillas y obviamente le ofreciste una de esas semillas, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es por qué una granada y no otro tipo de fruta, como una manzana, una uva, o por ejemplo, bueno, un caqui ahora mismo en invierno está bastante bien porque no tiene hueso, la verdad, Sí. pero eh, ¿Ya? sí, bueno, sí. Ujú. Sí, que por qué una Pues granada. la verdad es que la partí en dos y se lo expliqué. Le expliqué que si comía de la fruta estaría ligada al inframundo, pero no como un castigo, sino porque el inframundo también necesita una reina. Ajá. Y me parece que la granada no es una fruta cualquiera, ¿no? Es la única que no se abre con violencia, es la que se abre con paciencia. Hay que desnudarla grano a grano. Y representa la promesa, pero también la elección. Y su color, Elisio, es el del corazón. No era un simple alimento, era un lazo. Vale, algo que podría vincularle al inframundo, ¿no? Y poder estar aquí. Entonces, o sea, Perséfone comió solamente seis granos, Ujú. ¿no? O sea, por Los lo que. 6 meses del año. Vale. O sea, que lo suficiente para que una parte de su alma se pudiese quedar, Sí. ¿no? Porque obviamente con uno no valdría, pero bueno, lo justo para que el pacto pudiera existir. O sea, ya sabemos que más o menos casi todo este tipo así es muy poético, ¿vale? La verdad. Y entonces ahí Demeter bajó, o sea, no al inframundo, claro, pero Perséfone subió y el reencuentro fue como florecer de una primavera que llevaba siglos retenida. O sea, ahí fue cuando madre e hija, o sea, se abrazaron y la tierra respiró, pero el pacto ya estaba sellado, ¿no? Por cada grano comido era un mes en el inframundo, 6 meses con su madre, 6 con su esposo. Y así nacieron las estaciones del año. O sea, la tierra florece cuando Perséfone está arriba y se marchita cuando regresa abajo. Este fue, supongo que el pacto en el cual acordasteis, bueno, se acordó con Zeus, porque claro, Zeus fue el que decidió al fin y al cabo que como haber tomado 6 semillas de granada, dijo pues 6 meses en el inframundo, 6 meses con tu madre, y ahora pues obviamente en el inframundo es invierno, porque Perséfone no está, la verdad, que se la echa bastante de menos, pero porque ahora, bueno, ¿Tienes frío o qué? sí, la verdad es que también me tengo que ocupar un poco de sus jardines, de los campos elíseos, y la verdad es que es un poco aburrido sin ella, porque ella es la que trae la luz aquí a este lugar. Pero bueno, no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de ella. Así que explícame, Hades, ¿por qué la gente te ve como un villano? Yo no O soy un sea, villano, Elisio. No fui yo quien ordenó el rapto y no fui yo quien escondió la verdad, ¿vale? Fui, mira, como tantos otros ya están, en esta gran tragicomedia olímpica, una pieza más del tablero. entonces, ¿por qué no la dejaste marchar? Porque ella decidió quedarse. Vale. Mira, cuando Perséfone tomó la granada, no estaba cayendo en una trampa. Estaba eligiendo. Lo entendí entonces y lo entiendo ahora. Yo no quería una prisionera. Quería a alguien que aun sabiendo lo que implicaba, quisiera reinar a mi lado. Y Perséfone eligió el inframundo. Y tú la elegiste a ella. Desde el primer día. Aunque durante muchos siglos intenté que ella no se diera cuenta, pero después de cada primavera, cuando vuelve a mí.
Y sé que lo sabe. Bueno, es muy bonito las palabras que has dicho referido a Perséfone. Y sobre todo eso, que como dices tú, que al fin y al cabo vuelve al inframundo porque decide ella volver, y ya no simplemente por obligación, sino por el amor que te tiene a ti. Quizás hasta por el amor que le ha cogido a este reino, ¿no? Un mundo que era frío, apagado, donde las almas venían a ser olvidadas y donde ella creó vida. Bueno, pues hasta aquí el final del podcast. Quiero agradecerte, Hades, de haber sido capaz de venir por primera vez al podcast. Sinceramente eres uno de los primeros dioses primordiales que viene. O sea, vino Hermes hace poco, o sea, tu sobrino. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante bien. Y he disfrutado muchísimo al saber lo que esconde el mito, ¿no? O sea, la verdad de tus palabras, ¿sabes? Que sabemos todos que quería mucho a Core y a Perséfone, esperemos que vuelva pronto. Y nada, solamente quería deciros que en el siguiente podcast, si os ha gustado darle like y suscribiros. En el siguiente podcast hablaré sobre, bueno, una de las uniones un poco extrañas entre Afrodita y Hermes, y tuvieron a Hermafrodito, que de aquí viene el término hermafrodita. Así que si queréis saber más, el domingo que viene tendremos otro podcast. Y nada, seguirme en redes sociales, porque si queréis saber más sobre el dios del inframundo, se va a quedar un rato más conmigo, porque vamos a hacer una serie de preguntas para conocerlo un poquito más y que vosotros le conozcáis. Así que seguidme en mis cuentas de TikTok e Instagram, Historias del Elísio. Así que, bueno, Hades, pues algo más que decir a la gente que nos está viendo. De nada por la entrevista. Y nos vemos en el inframundo. Pues hasta pronto.